Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Iba a saludar a los que nos están viendo por streaming, pero hoy no, porque están retransmitiendo nuestros compañeros de Alicante en la conferencia que están haciendo allí. Entonces, de todas formas, sí que la vamos a dejar grabada para que luego la puedan ver o compartir. Con la conferencia de hoy cerramos el ciclo Vivir en el Mediterráneo, un ciclo en el que hemos hablado de nuevas ciudades con Juan Alayo y que también tuvimos la oportunidad de tener a Jorge Olcina hablando de cómo enfrentarnos a este clima incómodo y extremo en el que vivimos en el Mediterráneo. Hoy hablamos de incendios forestales y gestión del paisaje con Marc Castelnau. Marc, voy a resumir mucho su currículum. Es analista experto de incendios en planificación, pero también comandante de incidentes operacionales estratégicos y tácticos. Ha introducido la ecología del fuego en la toma de decisiones sobre incendios forestales en España y también un programa operativo de quema prescrita, el análisis de incendios como una herramienta que vincula la prevención y supresión, y ha promovido un concepto basado en lecciones aprendidas en el servicio de bomberos. También es presidente de la Fundación Pau Costa, una plataforma para capitalizar el conocimiento y la experiencia recopilada por especialistas en ecología y gestión de incendios a nivel nacional e internacional, y es miembro del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Tiene experiencia en la gestión de incendios en varios países del mundo y actuó como miembro de la misión de la Unión Europea durante los incendios forestales de Chile en 2017. También fue miembro de la Comisión Técnica Independiente de los Fuegos de Portugal de ese mismo año. Todo esto es una pincelada. Marc, estás por ahí, por aquí. Muchísimas gracias por hacer hueco en tu agenda, que yo sé que no es nada fácil. Y nada, les dejo que disfruten de la conferencia. Gracias. Sí, se oye, ¿no? Sí, ¿no? ¿Mejor así? Sí. Bueno, pues gracias por la invitación y también disculpas porque tenía que venir antes, pero tuvimos problemas familiares, básicamente. Y bueno, hoy explicarles un poco pues bueno, los problemas que el clima mediterráneo tiene con los incendios, pero voy a intentar dar un mensaje un poco diferente, no solo el problema, sino también que tiene de la cara oculta, digamos, pero la cara positiva de estos incendios. Estamos todos sorprendidos por el problema de los grandes incendios y por el problema de los incendios extremos, y básicamente el 2017 es un año que marca el cambio de comportamiento de estos incendios, y empezamos a hablar de los incendios de cambio climático o... ¿No se oye? Más al micro. Pongo así mejor. Venga, pues vamos a hablar de estos grandes incendios, sobre todo empezando en 2017, que es el año que estos incendios empiezan a ser, que superan la capacidad de extinción y lo hacen a escala global. Incendios hemos tenido toda la vida, pero tener incendios que superan la capacidad de extinción repetidamente a escala global, y sobre todo en el Mediterráneo, es una novedad que viene ligada al cambio climático y que cambia la manera o la concepción de incendios forestales que tenemos. Ahí les pongo siempre la imagen del incendio Pedrao Grande. Este es un incendio que básicamente está conducido por viento, que va hacia el poblado Pedrao Grande. Esto es Portugal, es junio del 2017. Ahora el incendio van a ver que va a girar a izquierdas. En este giro a izquierdas, cuando va a girar a izquierdas, lo hace empujado por un frente de tormentas secas, pero es el anochecer y el incendio empieza a entrar en descenso. Lo único que le va a favor a este incendio es que todo el flanco pasa a ser una cabeza. Pero esperamos que el incendio se calme al ser anochecer, entrar en descendiente, al ser una masa de aire más húmeda, pero el incendio lo que hace es expandirse de una forma anormal y al final deja 64 ciudadanos portugueses muertos en la carretera. Esta es la imagen ahora verán el giro a izquierdas. Y a ese momento del giro, y fíjense en la capa de humo como va a empezar a descender hasta que toca el suelo y enciende todo el espacio. Este proceso que vemos en esta película básicamente son 11.000 hectáreas, son alrededor de media hora y son 64 civiles muertos. Entonces esto es lo que define el nuevo comportamiento de incendios forestales, que es ese proceso piroconvectivo que llamamos tormenta de fuego,
y que llamamos incendios de sexta generación, básicamente, pero son incendios que tienen la capacidad de modificar esa atmósfera, tienen incendios que tienen la capacidad de cambiar las condiciones meteorológicas en las que queman. Esto es una imagen de los incendios de este verano pasado, en el noroeste de la península ibérica. Ahí tienen la imagen de los perímetros a la derecha, pero sobre todo tienen el gráfico de hectáreas quemadas por día. Y ya ven que es muy normal tener alrededor de 40, 50.000 hectáreas, hasta 70.000 hectáreas quemadas en un solo día. Eso es anormal. O sea, que tengamos incendios de 1.000 hectáreas o 10.000 hectáreas es algo que puede pasar 1 o 2 días en una campaña de incendios, pero que durante 15 días seguidos tengamos esa superficie quemándose, quiere decir que estamos teniendo incendios que están quemando entre 3.000 o 4.000 hectáreas hora, y hemos visto incendios que han quemado puntualmente 14.000 hectáreas hora. Entonces, todo esto viene ligado a este cambio de comportamiento extremo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros incendios o en nuestros bosques para que esto queme de esta manera? Básicamente lo que estamos viendo es un proceso que cuesta mucho entender, pero que es un proceso que es básico. Es decir, imaginaros una familia que no tiene, o que tiene un nivel de vida proporcional a los ingresos, pero de repente hay una situación económica que hace subir mucho los precios y sin ingresar más dinero, con lo cual la familia no puede mantener el ritmo de vida. Si encima de que le suben mucho los precios le bajan el sueldo, la familia tiene que endeudarse. Y si esto dura mucho tiempo, la familia tiene que irse o buscarse otra manera de vivir. Pues en un bosque básicamente es lo mismo. Lo que está pasando es que el cambio climático está subiendo la temperatura mediana. Esto provoca que nuestros bosques gasten más cada año, pero están ingresando menos, porque les llueve lo mismo o menos, pero ellos están gastando más. Y encima gastan durante mucho más tiempo, porque la temporada de verano dura muchos más meses. Ya no son 3 meses, sino que realmente el verano climático está siendo 6, 7 meses al año. Con lo cual nuestros bosques están estresados, no pueden mantener o seguir viviendo en donde nacieron, porque nacieron con un clima que ya no está. El clima de los años 40 en Murcia o en Cataluña, donde yo vengo, no era el clima que tenemos ahora, pero nuestros bosques nacieron en ese momento. Con lo cual, esto está provocando un estrés anormal en nuestros bosques que les están quemando mucho más, con mucha más facilidad. Y esto es lo que está provocando estos incendios extremos. Lo que hemos visto este verano del 2025 es que esta situación de estrés climático en nuestros bosques se ha cebado con el noroeste peninsular, pero es algo que en el año 86, 94, 98, 2012 estuvimos viendo en todo el litoral y en toda la parte central de la península. Ahora estamos, digamos, la oleada de cambio está situada en el noroeste peninsular, pero está en la frontera entre Francia, Bélgica y Alemania, y está subiendo toda Europa, pero también está en Corea, está en la parte central de Eurasia, y en todo el planeta tenemos esa oleada de cambio. Pero esto, que puede parecer dramático, no lo es tanto si miramos en perspectiva de ecosistema. Básicamente, las especies forestales necesitan emigrar. Nuestros ecosistemas necesitan emigrar a lugares más altos, a lugares más al norte. Para hacerlo necesitan espacios abiertos. Y esos espacios abiertos, si todo el bosque está ocupado, no existen. Entonces, las perturbaciones, los incendios son una de esas perturbaciones, juegan ese rol de apertura de espacios para permitir esa migración. Con lo cual, la lección final de esto es que al final lo que estamos viviendo es un proceso de readaptación de nuestros ecosistemas a escala global a la nueva realidad climática. Y los incendios forman parte de esas perturbaciones que destructoras en sí son las que están abriendo esos espacios para permitir esa regeneración. El problema es que nuestra sociedad está ahí en medio, tiene intereses económicos sobre estos montes, tiene intereses políticos sobre este paisaje, y esto nos preocupa, y por eso hay una respuesta en formato de emergencias hasta estos incendios. Pero tenemos que tener claro que a nivel de ecosistema el problema no es tan grave. Lo que sí que es grave es que nosotros estamos frenando este proceso para defender nuestros intereses como sociedad, y estamos acumulando momento. Y cuando esto se libera en formato de grandes incendios, son extensos, de millones de hectáreas, y perdemos biodiversidad. Con lo cual, puede ser que en este proceso de readaptación al cambio climático perdamos biodiversidad, y si perdemos biodiversidad podemos perder posibilidades mañana. Entonces,
hay dos relatos aquí. Una es el relato del ecosistema y otro es el relato de cómo los sistemas de emergencias estamos reaccionando a todo esto y cómo estamos intentando mejorar nuestra capacidad de respuesta. Una imagen que nos tiene que preocupar es que el sistema de extinción está perdiendo la capacidad de respuesta. El sistema de extinción está perdiendo la capacidad de poder apagar esos incendios. Lo más importante que nos está pasando es que en el ciclo diario de un incendio tenemos las condiciones durante el día, que nos sirven para que el incendio tenga máxima intensidad, y las condiciones nocturnas, que son las buenas para delimitar ese incendio. Es la ventana clásica donde nosotros apagamos incendios. Pero este es un gráfico que he hecho que básicamente lo que expresa es cuándo nuestros incendios se dan o cuando nuestros incendios tienen el momento extremo a escala global. Y lo he clasificado en colores para que sea fácil leerlo, donde ven en amarillo los que queman durante el día, que es lo normal, en rojo los que queman durante el atardecer y en azul los que queman durante la noche. Y como pueden ver, hay gran cantidad de incendios que queman de noche y al atardecer. Básicamente, en nuestro mundo con cambio climático, lo que está pasando es que las noches empiezan a tener mucha más capacidad o muchas temperaturas altas y humedades bajas, con lo cual tienen capacidad de seguir quemando. Históricamente, nuestras noches en los años 50, 60, 70 eran muy buenas y el incendio bajaba la intensidad. Entonces era muy fácil apagar ese incendio. Pero ahora tenemos muchas noches tropicales o muchas noches por encima de los 20 grados y humedades bajas. Y por la noche se da un efecto que no conocíamos, que es que el efecto, bueno, que sí que conocíamos, pero no habíamos relacionado con el incendio, que es que el incendio o la capa límite atmosférica es más baja durante la noche que durante el día. Entonces, la columna del incendio, la piroconvección del incendio durante el día necesita ser muy intensa para llegar a la capa alta atmosférica, la atmósfera libre, pero en cambio durante la noche, con la capa límite atmosférica baja, un incendio tiene capacidad de llegar rápidamente a esa atmósfera libre y hacer piroconvección. El cambio climático, sin darnos cuenta, está haciendo que, al favorecer noches tropicales o noches cálidas, está facilitando piroconvección de noche y no la está facilitando de día, porque atmósferas más altas hacen más difícil a la columna durante el día llegar a la atmósfera libre, pero durante la noche intensidades más altas nocturnas facilitan esa llegada, con lo cual nuestros incendios, aunque siguen siendo intensos de día, no son piroconvectivos de día, pero empiezan a ser piroconvectivos de noche. O sea, las tormentas de fuego tienden a ser nocturnas. Y eso está limitando la capacidad de extinción en nuestros incendios. Si recordáis, el incendio de Begís del 22, aquí al lado en Valencia, fue la parte importante de propagación, la parte más intensa es precisamente en ese atardecer, en ese anochecer. Es un año, el 22, donde vemos esos procesos. Esta realidad está haciendo que esta capacidad de extinción esté limitada y está siendo por esa piroconvección. Ahí les he puesto un gráfico donde es para el 21, los incendios del 21, especialmente en Cataluña, que es nuestro servicio de extinción, pero hemos puesto dos distribuciones, la naranja y la azul. Las distribuciones son de intensidades de incendio y he puesto un límite, que es la línea roja. La línea roja básicamente son los 10.000 kilovatios por metro, que es el límite de supervivencia de un bombero. O sea, una persona humana equipada con el traje de bombero que esté expuesta a 10.000 kilovatios por metro durante más de un minuto, básicamente es una persona que tiene que ir a la UCI por quemaduras de segundo grado en la piel. No hay capacidad de supervivencia humana en esta radiación. Entonces, cualquier cosa que supere ese límite son incendios que están fuera de la capacidad de extinción. Por muchos medios que pongamos, no hay capacidad humana de extinción. Entonces, la distribución naranja es la distribución de las intensidades simuladas de los incendios, o sea, cogiendo la meteorología, la topografía y el combustible de los días de incendios, simulamos el comportamiento de incendio y esa es la intensidad que tendríamos, que está alrededor de los 4.200 kilovatios por metro de media. Pero si en lugar de la simulada utilizamos la observada por las plataformas satelitales, lo que tenemos es la distribución azul. Y la distribución azul, su media está en 8.400 kilovatios por metro. El límite de capacidad de extinción es de 10.000 kilovatios por metro. Con lo cual, no solo tenemos el problema de que estamos perdiendo las noches, sino que tenemos el problema de que la capacidad de extinción está llegando a su límite. En concreto, en Cataluña, pero es lo mismo en Valencia, en Murcia, en Andalucía, en todas partes de España y de Europa, el límite de capacidad de extinción está llegando al límite de supervivencia. Con lo cual no hay capacidad
Por mucho que invertamos tecnología, por mucho que tengamos helicópteros, aviones, drones, simuladores, inteligencia artificial, no hay capacidad de extinción. O sea, estamos creando unos paisajes con el abandono rural que son mucho más continuos. Pero con el cambio climático, estos paisajes se están haciendo mucho más vulnerables al incendio con mucha más intensidad. Si recuperamos lo que he explicado antes, esto no es un problema porque esto es una oleada de cambio. Básicamente, nuestros ecosistemas se están adaptando. Con lo cual, digamos que estamos quemando los viejos y generando los nuevos. Igual no nos gusta cómo van a ser los nuevos, pero este es el proceso del ecosistema en sí. Ahora bien, nosotros, como sociedad, lo que estamos haciendo es, en lugar de ayudar al cambio con gestión del territorio, con mosaico, con silvicultura, lo que estamos haciendo es apagar incendios. Apagar incendios lo que estamos haciendo es acumular más vegetación no adaptada, porque estamos frenando el cambio. Y frenando el cambio estamos acumulando intensidad. Y acumulando intensidad estamos llegando al límite de la capacidad de extinción. Desde el 17 hasta ahora hemos tenido más muertes en Europa por incendios forestales que por cualquier otro tipo de emergencia. Y eso es un poco lo que no estamos viendo venir. ¿Por qué está pasando todo eso? Lo llamamos piroconvección, pero es la capacidad, como les he dicho, del incendio de generar tormentas de fuego. Una tormenta de fuego es generar un cúmulo, un nimbus, una nube de tormenta que va a desatar pues, precipitación, va a desatar vientos erráticos, va a desatar una extrema propagación del incendio. Y eso es un poco lo que pueden ver en esta imagen. Esto es la generación de una nube de tormenta, pero generada por el incendio. Este es lo que llamamos un pirocúmulo. Es un crecimiento vertical muy intenso. Básicamente lo que tienen que entender es que cuando la nube de tormenta, la condensación empieza a generarse, lo que se produce por condensación del vapor de agua de la columna, liberación de calor latente. Esa liberación de calor latente calienta el aire a su alrededor y eso lo que hace es generar procesos ascendentes. El aire caliente asciende y ese ascenso lo que genera es una succión en la base del incendio, que es lo que llamamos el indraft de la columna y es una aceleración del incendio. Puede ser que tengas un incendio que no tiene viento. El incendio de Santa Coloma Queralt tenía 5 km/h de viento, pero la columna, por liberación de calor latente, genera 60 km más de viento. Entonces, el incendio es un incendio que va a 65 km/h de viento, cuando la predicción era de 5 km/h. Y eso, evidentemente, cambia el incendio radicalmente. Es un incendio anormalmente intenso, pero no lo es por la intensidad o por la energía que tiene del combustible que está quemando. Lo es por el proceso atmosférico que se está liberando. Y esto es lo que está acelerando. O sea, hay una energía de condensación que se está añadiendo a la energía de combustión. Y esto es algo que es muy difícil de predecir. Pero esto no se termina aquí. El proceso es que cuando esta nube sube a alturas importantes, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 metros, llega a temperaturas de menos 30, menos 40 grados de temperatura. El vapor de agua genera cristales de hielo y esos cristales de hielo generan precipitación y esa precipitación cae dentro de la columna encima del incendio. Cuando llega encima del incendio, esto empieza a evaporarse porque el aire encima del incendio es muy seco y esa poca lluvia que cae se evapora. Al evaporarse, lo que hace es el proceso contrario, es absorber calor. Y al absorber calor, lo que hace es generar aire frío a su alrededor. Y el aire frío es mucho más pesado que el aire caliente. En lugar de descender, desciende. Y ahora lo que se generan son procesos de downdraft o de caída rápida de viento errático que expanden en todas direcciones. Sí, y esto es un motor que llamamos de condensación, que lo que hace es tirar del incendio generando vientos ascendientes y caer delante del incendio generando expansiones erráticas. Y eso es el incendio caótico. Eso es un poco lo que pueden ver en esta imagen, que es la misma nube que tenéis a la izquierda, pero ahora la parte de abajo es la base de la nube y como ahora empezará a caer la nube encima, bueno, que son las corrientes descendientes de aire que caen, eso va cargado de pavesas, eso extiende el incendio a grandes velocidades y eso es lo que explica estos incendios que están quemando a 7.000, 8.000, 10.000 hectáreas hora, que es un poco la imagen que habéis visto al principio de Pedrao Grande. ¿El problema que tenemos? Somos una sociedad eminentemente conservadora. A nosotros no nos gusta que la naturaleza nos marque el ritmo. Entonces, como sociedad, ¿cómo estamos respondiendo a esto? Con más medios, con muchos más medios y más tecnología, pero no entendiendo la física del proceso. Y esto es un poco lo que hemos hecho, negar la evidencia. Decir, bueno, con más medios vamos a evitar eso, pero no, con más medios lo que vamos a hacer es acelerar este proceso.
Y por eso, digamos, los países más avanzados en extinción de incendios son los países que más están viendo estos fenómenos. Básicamente, canadienses, americanos, europeos en general, Chile, Argentina, Australia, es donde estamos viendo estas cosas, aunque es bastante global. Esto básicamente termina en procesos todavía que complican mucho más la capacidad de extinción. Y estos procesos que todavía complican mucho más la capacidad de extinción son estos procesos de vorticidad. Este es el proceso de vorticidad, que es el giro de la columna. Esto es un incendio pequeñito en Cataluña. Este giro de la columna lo que está haciendo es tirar focos secundarios al lateral, que esto es exactamente lo mismo que podemos ver en la columna convectiva de Valparaíso, en Chile, en el 24, que genera 46 muertos, que es todo el giro concreto, que es similar al que podemos ver un incendio pequeñito en Holanda, que está generando focos secundarios. Básicamente estos procesos de vorticidad que se dan en columnas que tienen mucha energía, que tienen que evacuar esa energía, que empiezan a rotar, esos rotores son normales en incendios, pero el hecho que los veamos cada vez más, lo que están haciendo es el tiro de focos secundarios, no solo por la cabeza del incendio, sino en el lateral del incendio. La cabeza del incendio está ahí delante, pero los focos secundarios aparecen en el lateral. El sistema de extinción no solo apaga incendios. O sea, para apagar incendios utilizábamos las noches, necesitábamos que no hubiese piroconvección, y si tenemos problemas para frenar el incendio, lo que hacemos es flanquear ese incendio. Flanquear es atacar por los laterales para reducir la energía del incendio. Cuando el incendio empieza a tirar o a pavesear al lateral, lo que está haciendo es básicamente poner fuego a nuestro lado, que lo que hace es ser succionado hasta el incendio por ese indraft de la columna, con lo cual está generando situaciones que son muy peligrosas para el mundo de la extinción, y que no solo limitan la capacidad de extinción porque hay mucha intensidad, sino porque ese proceso errático de expansión lateral hace muy difícil trabajar ese incendio. Con lo cual, un poco lo que les comentaba al principio, o sea, tenemos que mirar todo lo que está pasando a nivel global, no solo como un concepto de decir, bueno, los incendios están quemando nuestros bosques, sino por qué están quemando tanto nuestros bosques, por el proceso de están fuera de rango climático y están en renovación, necesitan espacios abiertos para migrar al norte. ¿Cómo lo están haciendo? Pues con intensidades que están superando nuestra capacidad de extinción. No solo que superan la capacidad de extinción, sino que estamos perdiendo las ventanas nocturnas que eran buenas para apagar incendios, y estamos perdiendo la capacidad de flanquear en esos incendios. Entonces, básicamente lo que está pasando es que en el 2019 nos dimos cuenta de que, bueno, habíamos tenido un incendio como el de Roboré en Bolivia, donde Europa también estuvo trabajando, que es un incendio de casi 1 millón de hectáreas, que estamos hablando del 19, el 17 habíamos visto el incendio de las máquinas en Chile, que era un incendio de estos, el de Pedrao Grande en junio, que era similar al de las máquinas, y es el que habéis visto. Esto se repitió en octubre del 17 en Portugal. El 18 lo vimos en Bolivia y en California, en Paradise, donde tuvimos más de 100 muertos en California. Y en Grecia, en Mati, también tuvimos 90 y pico muertos en ese tipo de incendios. Y el 19 vemos el incendio de Bolivia, que lo repite 5 veces. Y para nosotros era una normalidad. Era un incendio muy grande, brutal, de 1 millón de hectáreas. Pero esto es el 19 y esto es el 21. Esta carretera que ven aquí es la misma, exactamente la misma. Y este cruce que ven aquí es el mismo cruce que ven ustedes aquí arriba. Las carreras del 21 son más largas en un simple día, cada color es un día, que las del 19. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esta energía? Porque básicamente el 21, esto está todo quemado. En el 19, la energía no sale de la vegetación. Este incendio no está consumiendo energía solo del combustible. Está generando la energía de condensación y de evaporación. Y ese motor atmosférico es el que le está capacitando para propagar. Con lo cual, toda nuestra física de comportamiento de incendios empieza a fallar porque no se basa en el proceso de que todo depende de la energía que libera el combustible. Pero cuando ese motor de combustión puede encender el motor atmosférico, entonces nuestra capacidad de comprender esos incendios desaparece.
Y ese es el proceso que hemos estado viviendo los últimos 10 años. Y es el proceso que, digamos, en la península ibérica empezamos a ver de una forma clara el 17 en el oeste peninsular, pero en el este lo vemos claro el 21, el 22 y el 23. Pero el 22, el incendio de Begís, el incendio de Ateca, son incendios que queman 3.000, 4.000 hectáreas hora, siguiendo estos procesos. Pero básicamente, para que lo entiendan mejor, es como tener un coche clásico, donde hay el motor eléctrico que utilizamos para encender el motor de gasolina o de gasoil. Básicamente, un incendio forestal ahora es lo mismo. Hay un motor de combustión que sirve para encender el motor atmosférico. Hasta ahora, debido a la carga de combustible en nuestros montes y con el clima que teníamos, podíamos o teníamos el 99% de los incendios eran básicamente de combustión. Pero ahora tenemos ya un 11% de incendios que funcionan con motor atmosférico. Digamos que tienen mucho más aporte de energía que el que podemos contar a nivel de vegetación. Este verano, 2025, lo que vimos en Pedrao Grande una vez, o en Bolivia 5 veces, lo hemos visto 52 veces. 52 veces desde el día 11 de agosto al día 21 de agosto de este año. Entre Orense, León, Asturias, Cantabrias y Cáceres y Zamora. Pues bueno, la cosa es evidente que va a mucho más y lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Checoslovaquia, lo hemos visto en Alemania. A estas alturas ya vemos que esto depende de la carga de combustible disponible, que es el motor de combustión, para encender ese motor atmosférico. En el mundo mediterráneo árido nos cuesta mucho acumular ese combustible, pero si somos muy buenos haciendo extinción de incendios y no hacemos gestión de territorio, lo acumulamos y lo podemos tener. Por eso hemos visto en Tarragona, en Barcelona, en Gerona, en Castellón, en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Almería. Hemos visto en todo el litoral, pero puntualmente. En cambio, donde más lo hemos visto es en Portugal o en Galicia, en la parte del oeste peninsular, que es mucho más húmeda. ¿Cuál es la zona del Mediterráneo europeo que más quema? Portugal. ¿Cuál es la zona del Mediterráneo europeo donde más llueve? Portugal y Galicia. ¿Por qué es donde hay los incendios más grandes? Porque tienen más acumulación de combustible para generar y encender ese motor atmosférico. Por eso esto es preocupante, porque estamos hablando de clima mediterráneo y de incendios en el clima mediterráneo, pero realmente a nosotros esto se nos está acabando, porque la oleada de cambio climático, digamos que ha hecho el trabajo, pero donde más va a impactar es en las zonas de alta montaña, que es donde la cosa está cambiando más radicalmente, y en el centro y el norte europeo. Por eso este comportamiento está migrando al norte de Europa, y por eso hemos empezado a trabajar estos conceptos o exportar estos conceptos desde el conocimiento mediterráneo a zonas como tan poco sospechosas de clima, de incendios de sexta generación como es Holanda. Hay tener un mapa de lo que es el comportamiento de pirocúmulos, pues para Holanda esta primavera pasada. O sea, la cosa a nivel global es básicamente, y simplificando, un proceso de adaptación de nuestros ecosistemas al cambio climático. Y esto implica renovación de nuestros ecosistemas, y esto implica eliminar el ecosistema viejo y regenerar para un ecosistema nuevo. Y o lo hacemos al ritmo que marca el clima, o corremos el riesgo de hacerlo tarde, en demasiado tamaño y mal. Por eso nuestros bosques necesitan ese proceso de acompañamiento, porque básicamente quien está limitando su adaptación somos nosotros. Hemos estado haciendo mucha investigación de todos estos procesos, y lo que estamos haciendo es tirar sondas dentro de las columnas para tomar medidas. Esto es un compañero tirando un sensor dentro de la columna. Es un proceso meteorológico clásico para medir las columnas. Lo que ven ahí son diversas columnas medidas. Esto que ven en estos gráficos es la velocidad de ascenso de esas columnas, del viento dentro de las columnas. Ahí tienen la escala, y como ven, está 14 metros por segundo, que es Santa Coloma Queralt, que son casi 60 kilómetros por hora, o tener la de Martorell, que está a 30 kilómetros por hora. Y fíjense que cuanto más alta es la columna, más velocidad. Pero, sobre todo, más velocidad a partir del momento que son más húmedas. Lo que tienen abajo es la humedad. O sea, cuanto más humedad condensa esa columna en la parte alta, más capacidad de condensación y evaporación tiene, y más velocidad. Y ese es un proceso que va asociado, la velocidad de ascenso de la columna va ligada a la humedad dentro de esa columna y al tiro que generan. Entonces, el proceso físico lo empezamos a conocer
Y eso quiere decir que para entender un incendio no basta con entender la topografía, la meteorología y el combustible, sino que hay que entender el tiro de la atmósfera, el tiro vertical, que depende básicamente de la humedad y la altura a la cual estás inyectando. Y eso está añadiendo una nueva realidad a nuestros incendios, porque es la realidad que está gobernando el proceso de adaptación de nuestros incendios. Y no hay tecnología para parar ese proceso, es un proceso natural. Que tengamos incendios no es que seamos malos apagando incendios o que estamos haciendo algo mal como sociedad, simplemente es que nuestros bosques necesitan adaptarse al cambio climático, de la misma forma que nuestras familias, si no tienen suficientes ingresos, tienen que emigrar para buscarse la vida en otro lugar, o igual que una empresa tecnológica tiene que seguir renovando su conocimiento tecnológico con nuevos ingenieros o programadores para poder adaptarse a los tiempos que corren. Básicamente es un proceso de adaptación y esto es lo que nos está costando mucho entender. Este es un gráfico que hemos elaborado después de estudiar esos 1.300 incendios, y lo que les hemos puesto es el ROS bias. El ROS es el ratio, el rate of spread, es la velocidad del incendio en metros por segundo, y el bias quiere decir la diferencia entre la velocidad del incendio que esperas por las condiciones de combustible, meteorología y topografía que tiene, y el que realmente observas. La diferencia entre estas dos velocidades, la que realmente ves y la que esperarías por las condiciones que tiene, es la diferencia entre la velocidad del incendio por lo que él puede generar de energía y la velocidad de incendio que realmente tiene, porque tiene la energía que él genera más la energía que está utilizando de los procesos de condensación atmosféricos. Y lo que ven aquí es he puesto básicamente en puntos grandes lo que son nubes de condensación, que son los pirocumulonimbus, los pirocúmulos, los overshooting pirocúmulos, y les he puesto en puntos pequeñitos lo que son las columnas clásicas de incendio convectivas. Las superficiales no las hemos puesto. Y básicamente lo que ven en la pantalla es que todo lo que son nubes de condensación están en el ROS bias positivo. Y sobre todo se concentran en el ROS bias por encima de 3. O sea, 3 veces la velocidad de propagación es mucho, pero es que estamos viendo ROS bias que están siendo 10 veces, 50 veces, 30 veces más rápidos. Es decir, incendios que aceleran esos 30 veces. El incendio de Santa Coloma tuvo un ROS bias de 12, el incendio de Begís tuvo un ROS bias de 18. Pero es que el incendio de Zamora de este año ha tenido un aumento de velocidad de 28 veces. Entonces la situación es bastante grave y bastante preocupante en este sentido. Pero, insisto, es una situación que como sociedad estamos escogiendo nosotros vivir, porque nuestro clima ha cambiado, nuestros bosques se tienen que adaptar y nosotros estamos frenando ese cambio. Pero no teníamos ese conocimiento, ahora empezamos a tener ese conocimiento. El problema es cómo hacemos políticas para readaptar todo nuestro territorio a una nueva situación climática. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer igual, pero lo va a hacer en base a grandes emergencias. La clave está en cómo saber hacerlo en base a procesos planificados o a pequeñas emergencias. En cierta manera es como nos vacunamos ante eso. Por si esto fuera poco, básicamente lo que hemos tenido es que hemos empezado a ver incendios que no generan mucho pirocúmulo, como este que tienen ustedes en la pantalla, pero este incendio que no genera mucho pirocúmulo sí que genera una pequeña ola. No sé si podré dibujar así. Básicamente, lo que hago os enseño el punto. Ahí están esos pirocúmulos. Si miramos estos gráficos, son las medidas que hemos tomado en nuestras columnas. Lo que ven ahí es el tiempo transcurrido desde que hemos tirado la sonda y la altura. Y ven que tiene una columna que sube muy vertical y que después empieza a divergir. Esta es la altura real de la sonda y esta es la altura teórica. Que esta altura teórica básicamente lo que refleja es este proceso de oscilación. Esto es el gráfico de temperatura. Fíjense que la temperatura es muy alta en la parte baja de la columna, pero es baja en la parte arriba. Si es baja es porque tiene procesos de evaporación. Ahí hay mucha condensación que se está evaporando y esta es la velocidad de ascenso con la altura. Pero si esa velocidad de ascenso la giramos, que es lo que tienen ustedes aquí abajo, ahí tienen el tiempo y ahí tienen la velocidad de ascenso de la sonda que va aquí dentro. Es la que sube por aquí. Y lo que ven es que
es muy rápido al principio, que es el cuello de la columna, pero después baja, después vuelve a subir para volver a bajar, para volver a subir, para volver a bajar, para volver a subir, para volver a bajar. Esto es una oscilación en forma de onda, y esta onda tiene una frecuencia de unos 300 segundos. Básicamente eso es lo que llamamos una gravity wave, una onda de gravedad. Lo que estamos viendo aquí es que aquí hay la capa límite atmosférica que no vemos, que está ahí, el incendio la está empujando arriba, pero como es muy estable, estos días la atmósfera la empuja abajo. Entonces, en este proceso de empujar arriba el incendio y empujar abajo la atmósfera, se genera una onda gravitacional. Y esa onda gravitacional es la onda que ha medido la sonda. Y eso es lo que los bomberos llegan años explicando como el pálpito del incendio, que es el ritmo del incendio de que sabemos que tiene una frecuencia de ciertos segundos, y muchas veces cuando estamos en la carretera y el incendio está cruzando, pues para cruzar el frente calculamos esa frecuencia y cuando contamos, entonces pasamos, porque sabemos va a estar 30 segundos con la llama aplanada y 30 segundos con la llama levantada para tener 30 segundos con la llama en el suelo para tener 30 segundos levantada. Bueno, pues ese pálpito viene de este proceso de interacción en la atmósfera, pero esto es un proceso atmosférico de compresión. No solo tenemos la energía del incendio de combustible, que es la que origina todo, sino que esta energía del incendio puede encender el motor de condensación-evaporación. Y este proceso de condensación y evaporación, con atmósferas que tengan una presión muy alta, puede encender el proceso de compresión. Entonces, digamos que el proceso físico de movimiento del incendio, que estábamos esperando que fuese solo la liberación de la energía, implica dos procesos atmosféricos, con lo cual decir que el razonamiento o la manera como esta sociedad está enfrentándose a los incendios forestales es solo con el 30% de la física que realmente está funcionando en los incendios forestales. Con lo cual, cuando estamos hablando de que hay que gestionar o hacer prevención de incendios, no estamos teniendo en cuenta esos procesos, no estamos teniendo en cuenta el límite de energía necesario para encender los motores atmosféricos, con lo cual podemos invertir mucho dinero en ese paisaje sin tener ningún impacto sobre esos grandes incendios. Y sobre todo tenemos que entender que el incendio no es algo que sea positivo o negativo per se, simplemente es un proceso de perturbación en ese territorio que tiene capacidad de quemar más o menos en función de la vegetación disponible en ese territorio, y lo va a hacer más o menos deprisa en función de cuánta energía libera esa vegetación que está quemando para encender motores atmosféricos de condensación o de compresión. Entonces, digamos que empezamos a tener una visión muy diferente de la manera como miramos los incendios. Pero todo esto tiene implicaciones políticas importantes. Y si volvemos a la imagen inicial de los incendios del noroeste peninsular de este año, estos gráficos están coloreados ahí también por intensidad, y pueden ver básicamente los azules, intensidades bajas, rojos son intensidades más altas. Y básicamente lo que estamos viendo ahí es que no todo lo que quema de una forma que genera destrucción absoluta. Hay gran parte de lo que quema en baja intensidad o en media intensidad, que está haciendo gestión del territorio. Básicamente está quemando bajo arbolado, está gestionando el matorral, está gestionando el pastizal, no eliminando los árboles, o está generando un mosaico. Si nosotros en un incendio somos muy efectivos apagando el incendio, lo que estamos haciendo es matar o apagar las llamas de la cola del incendio o de los laterales del incendio, que es donde el incendio es más vulnerable, y la alta intensidad de la cabeza es la que termina generando un trozo de paisaje. Y al final nuestros incendios los vemos como destructivos porque solo vemos el efecto de la alta intensidad, porque la baja intensidad, el sistema de extinción, digamos que la elimina. En un momento como el del noroeste peninsular, donde tenemos tantos incendios y que van tan deprisa, el sistema de extinción no tiene capacidad de apagar esos incendios. Entonces estamos en una situación de contención. Y en esa situación de contención, las cabezas del incendio y los flancos del incendio y las colas del incendio están quemando. Con lo cual, vemos un paisaje que está quemando una parte en alta intensidad, pero estamos alrededor de 10, 15.000 hectáreas día, y está generando un paisaje gestionado o quemado en media baja intensidad, que es la mayor parte de eso. Con lo cual, ahí aparece una imagen en la cual tenemos que reflexionar, y es decir,
todo el problema de motores de condensación, todo el problema de compresión, todo el tema de la piroconvección y la falta de capacidad de extinción se da si miramos el paisaje solo en evitar esos súper grandes incendios de alta intensidad. Pero si nosotros gestionamos ese territorio y eliminamos carga de combustible, le será muy difícil al incendio encender esos motores atmosféricos. Pero aún así tendremos incendios de media baja intensidad que van a generar espacios para permitir la regeneración y la adaptación de nuestros ecosistemas. Con lo cual la solución no es simple, es compleja, implica mucha compresión física y mucha ecología de los incendios, pero hay una ventana de adaptación en tiempo real al proceso de cambio climático que estamos viviendo y que está generando esos grandes incendios de sexta generación. Pero esos mismos grandes incendios de sexta generación, si los entendemos, tienen consigo la capacidad de tener la herramienta que nos ayude a esa adaptación. Con lo cual, aunque la realidad es dramática, el mensaje, si queremos verlo, es positivo. Y lo que tenemos que entender, y ese es un poco el mensaje que dejaría, es el hecho de que estamos mirando toda la problemática de extinción de incendios como si fuese un drama del cual tenemos que defendernos, porque hay que defender nuestros bosques, hay que defender nuestra sociedad de estos grandes incendios, y sí, hay que hacerlo. Pero cuando tomamos decisiones, si las tomamos pensando en defender lo que tenemos, lo único que vamos a hacer es alargar la situación, porque tarde o temprano, con el clima cambiado, vamos a perder esos bosques, vamos a perder este paisaje que tenemos. Pero si lo que hacemos es decidir en formato qué es lo que tendremos mañana, o sea, cómo el incendio de hoy va a generar un paisaje para mañana, y las decisiones nuestras son en base a favorecer esos paisajes de mañana que no son interesantes para nuestra sociedad, pasamos de defendernos a tener un formato creativo. Y delante de la situación de crisis climática es recomendable afrontar el problema con una capacidad creativa, entender el efecto de estos incendios y acompañar estos bosques y estos incendios en generar todo ese cambio. Es mucho más positivo que simplemente defendernos, que básicamente nos llega a acumular más energía, más momento, y si acumulamos más energía y más momento, lo que hacemos es facilitar la piroconvección, es decir, que los incendios utilicen el motor atmosférico de condensación y evaporación o el motor de compresión para generar incendios más devastadores. Con lo cual, es preferible vacunarnos con incendios de media y baja intensidad, que evitan el incendio de alta intensidad, que no escoger el camino de aquí no va a cambiar nada, que eso va a facilitar el proceso de alta intensidad. Un proceso de alta intensidad que, como hemos visto al principio, estamos al límite de nuestra capacidad de extinción y por mucho que queramos, no vamos a poder frenar, porque no hay capacidad humana de enfrentarse a esas intensidades. Y el mundo de extinción ya ha dicho repetidamente que no quiere más recursos para extinción, lo que quiere es recursos renovados, lo que quiere es recursos actualizados, pero sobre todo lo que necesita es paisaje gestionado, gestión de territorio, espacios abiertos, zonas seguras para trabajar los incendios, para poder utilizar esos recursos para hacer extinción. Y eso pasa porque la sociedad necesita mucho más cultura forestal, mucho más entender la ecología de los montes para permitir que podamos utilizar esos incendios como el proceso de adaptación a la oleada de cambio que estamos viviendo a escala global y que empezó el 17 y que va a estar con nosotros las próximas 2-3 décadas. Pues gracias por la atención y si hay preguntas estaré encantado de tenerlas. Buenas tardes. Mi pregunta va sobre lo que está diciendo de que los bosques tienen que migrar. ¿A dónde? A ver, el concepto de migrar es moverse a climas más favorables, como todos, a economías más que nos sustenten. Entonces, los bosques del sur, los ecosistemas áridos, están migrando a más al norte o más a zonas que hasta ahora eran más húmedas, porque a temperaturas altas y evapotranspiración más alta no pueden. Para poner un ejemplo, el silvestres en el sistema ibérico está al límite. No, si el sistema ibérico tiene esos 1.200, 1.500 metros, el silvestres no puede subir más arriba. Va a desaparecer, es el pino rojo en ese sentido.
el pino laricio clásico que sustentó nuestra marina, que viene al sistema ibérico, pues también está subiendo más al norte. Por ejemplo, provincias como Tarragona no tienen ese pino laricio, y Barcelona lo está perdiendo, solo tienen el Prepirineo. Y el alepensis, que es el pino blanco, pues está subiendo donde se ocupa ese de laricio. La encina está subiendo más a zonas más húmedas cercanas al litoral, y el quejigar está subiendo más al norte, y así sucesivamente. Y en Europa es básicamente lo mismo. Entonces, nuestro problema en la península ibérica es que nuestras cordilleras son de este a oeste, no son norte-sur. Entonces, muchas de nuestras especies no pueden migrar más al norte y se están quedando en estas islas. Y gran parte de los ecosistemas forestales centroeuropeos dependen de la biodiversidad ibérica, que es la biodiversidad más adaptada a climas más cálidos. El drama es importante. No conozco en detalle la situación murciana, pero, por ejemplo, en la situación en la provincia de Tarragona. La provincia de Tarragona, el año 64, tenía una media de 8 días por encima de los 32 grados. De media. En los últimos 5 años hemos superado cada año los 119 días por encima de los 32 grados. O sea, esto para un bosque es dramático. En ese sentido. Y este es el gran dilema. Hay dos maneras de adaptarse a esto. Una es irte a un clima mejor. Y dos es reducir el número de árboles por superficie. Eso es gestión forestal. Podemos hacerlo nosotros si hay economía forestal o economía rural, pero no la hay en esta España actual, esa economía rural, con lo cual los bosques están migrando al norte y están utilizando estos espacios. Pero digamos que las perturbaciones, el clima debilita, al debilitar las plagas debilitan más, los incendios en el espacio, y entonces el ecosistema se va moviendo. Si nosotros frenamos este cambio, no hay movimiento y lo que hay es extinción. Es decir, especies del lugar desaparecen. Y ya está, ya no hay más. Pierdes el arbolado, te quedas con el matorral, pierdes el matorral, te quedas con un pasto. Y esa es un poco la secuencia. Yo siempre recomiendo hacer un transecto. Si quieres ver cómo tu clima va a cambiar, haz un transecto desde el lado del mar, ves subiendo la sierra hasta arriba, ves viendo cómo tu vegetación va cambiando. Pues ese es las diferencias climáticas que están facilitando diferentes vegetación. Pues básicamente lo que está en el estrato más bajo va a empezar a subir, y el que está más arriba va a subir más arriba, y el que no puede subir más, pues va a desaparecer. Y subir quiere decir subir en altitud o en latitud, esas son las dos cosas. Muchas gracias por la conferencia. Sí, ha sido un poco clarificadora o abriendo otras perspectivas. Este cambio es un cambio ecológico. Entonces, ¿cuántas generaciones hacen falta? O sea, ¿va a ser rápido, va a ser o más lento? Y las políticas que se hacen actualmente, porque cuando hubo estos incendios todo era que la razón es porque no se cuidaban los bosques, entonces hacer políticas de reforestación, de cuidar los bosques en invierno, de más medios forestales. Esas políticas es una pérdida de dinero, vamos, quiero decir que ¿para qué? Y entonces, ¿cuál sería una política forestal adecuada para ir adaptándonos a este cambio que, aunque sea lento, se va a producir en los bosques? No sé si me explico la pregunta. Lento no va a ser, es extremadamente rápido, mucho más rápido que los anteriores que hemos tenido. O sea, los cambios climáticos no son nuevos y nuestros bosques están adaptados a ellos. Las perturbaciones están ahí y sirven para eso, pero este es extremadamente rápido. Otra cosa es que este rápido es rápido ascendente en una dirección o es una oscilación muy forzada. Esto todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es que las políticas que estamos haciendo pensando en que el bosque no cambia no sirven. Hay que pensar en que este bosque va a cambiar. Y hay que adaptarse a esto rápido. Hay que hacer inversión de gestión en nuestros montes en formato de prevención, pero para facilitar que el monte esté sano. Necesitamos montes o bosques sanos. Lo que no podemos tener es bosques protegidos pero no sanos. Eso quiere decir que tienen que madurar, tienen que tener menos pies y tenemos que permitir que ese bosque evolucione de una forma sana. Si ese bosque ha perdido parte de sus componentes de ecosistema, o ese ecosistema ha perdido parte de sus componentes, pues podemos ayudarlo en ese sentido. Las políticas son en conseguir estas estabilidades. Por ejemplo,
en la zona del sistema ibérico, la frontera entre Castellón, Tarragona y Teruel, pues lo que no nos podemos permitir es tener esas densidades de vegetación por encima de los 2.000 pies por hectárea con una gran cantidad de matorral de boj. Eso es natural. Si tuviésemos la cantidad de herbívoros que tenía que haber en ese ecosistema, no estarían en esas densidades, pero como que el sistema está protegido, pues sí, no hay fuegos de rayo, pues los apagamos, pero tampoco hay la cantidad de herbívoros que tendría que haber, acumulamos vegetación, si acumulamos vegetación, acumulamos energía, si acumulamos energía, el sistema quema y se abren espacios. Entonces, es difícil gestionar ese ecosistema, pero las políticas más importantes que tenemos que hacer es en que la sociedad tenga cultura o tenga conocimiento de ecología forestal, porque lo que tenemos que aceptar son los cambios. O sea, lo que está pasando muchas veces es que a todos nos han enseñado que los ecosistemas bonitos son los alpinos, pero el ecosistema que va a dominar Europa es el ecosistema que tenemos en Murcia, en Castellón, en Valencia. Ese es el gran corredor que va a dominar. Pero nosotros culturalmente no lo reconocemos así. Ese es un gran problema. Nuestros ecosistemas áridos son los ecosistemas que van a garantizar la cobertura forestal de gran parte de Europa, pero las políticas van a proteger ecosistemas que se están yendo con el clima, no a facilitar ecosistemas que son los que van a dominar. Entonces hay más un problema filosófico que no un problema de capacidad de inversión. Y al final, si yo invierto para evitar un incendio, lo que estoy haciendo es proteger un bosque que no está bien adaptado. Es como si en una industria, y eso nos pasa mucho en la economía actual, invertimos en proteger el mercado de una industria que no es competitiva en el mercado global. Si no es competitiva en el mercado global, invertimos ese dinero para que esa empresa siga funcionando. En el momento que dejes de invertir, esa empresa cae. En nuestros bosques nos pasa lo mismo, hay que generar bosques resilientes y resistentes, no bosques que se aguantan porque invertimos en ellos gran cantidad de dinero público. Al momento que dejes de invertir, ese bosque que está estresado pues va a perecer o va a quemar. Y ese es el gran dilema, ¿no? Y por eso, por ejemplo, estamos hablando hace 2 días de los hayedos del Montseny, al norte de Barcelona. Son los hayedos más al sur de Europa, los necesitamos preservar. No hay manera de preservarlos. No hay manera de preservarlos. Lo que necesitamos es facilitar la transición al nuevo bosque. ¿Queremos preservar eso? Vamos a invertir muchísimo dinero en esos hayedos, pero los vamos a perder. De hecho, lo estamos perdiendo por plagas. Y ese es uno de los grandes procesos. Pero en cambio, las grandes estructuras de sabinares del interior de la península que no estamos invirtiendo son bosques que van a ocupar grandes espacios de terreno. Pero los sabinares no entran en la categoría esa de bosques alpinos que vamos a proteger. ¿Por qué? Pues un tema cultural. Pero son los ecosistemas que van a funcionar. Igual que la lepensis, el pino lepensis está considerando como un mal pino. O un pino, pues tiene más generaciones aquí que las encinas. Y es muy resistente a los incendios, es muy resistente a las sequías. Y es el que está facilitando la cobertura forestal en gran parte de nuestro territorio, pero lo despreciamos en ese sentido. Con lo cual hay que empezar a plantearse todas estas historias y eso es complejo. Pero lo que no podemos hacer, y dejo el dato encima de la mesa, ¿cuánto ingresa un agricultor o un pastor por hectárea? Pues no llega a los 1.000 euros, sí tienen una gran producción al año en secano, y en gestión forestal mucho menos. ¿Cuánto invierte de media el sistema de extinción europeo en extinción de incendios por hectárea? Casi 19.000 euros hectárea. Sí, estamos como sociedad apostando todo a que vamos a aguantar la emergencia, pero no estamos invirtiendo para que nuestro país se adapte a esas situaciones. Y lo que nos están explicando los incendios, lo que les he intentado explicar yo hoy, es un poco que tenemos que comprender que esto no es un error o es una emergencia puntual, es un proceso de cambio que va a pasar sí o sí. Con lo cual hay que adaptarse, no hay que luchar contra él. Entonces, toda la política de reforestación que hemos estado haciendo, primero ha sido un error y un tirar dinero. Y después porque era una cantidad de planta por hectárea inmensa y hoy en día si se quema el monte te obligan a poner la cantidad excesiva de planta, que a mí siempre me ha parecido un disparate, para la lluvia que tenemos, porque no pueden vivir ni siquiera sin el tema de los incendios,
se dejan espacio unas plantas a otras. A ver, básicamente la repoblación de la España desértica de finales del 19 no es un error. Es una de las grandes obras que ha hecho nuestra especie en volver a recuperar un espacio forestal y fijar suelos y mantener biodiversidad. No es un error. No hemos dicho que es un error. El problema es que esta gran cantidad forestal la estamos perdiendo a marchas forzadas a base de incendios o a base de no gestión. Un ecosistema no es solo un decorado, unos árboles. Un ecosistema implica una maduración, un aumento de la biodiversidad y una diversidad estructural, no solo de especies. Mantener eso funcional implica mantenerlo en adaptación. Lo que estamos diciendo es que garantizar bosques para mañana implica aceptar que nuestros bosques van a cambiar hoy. Si frenamos ese cambio, lo que estamos haciendo es generando bosques fuera de rango climático que no tienen capacidad de regenerarse. Si tienen capacidad de regenerarse, pues tendremos que volver a plantar, pero no con las mismas especies, con otras. Con lo cual, si tenemos especies funcionales, si hemos hecho un milagro como Península Ibérica, bueno, tiremos adelante y seamos capaces de hacer un poco el ajuste en ese sentido, pero la política no es invertir más en extinción y saltarnos al drama de la emergencia. La política es gestión, en el sentido de adaptación, en ese sentido, y es tener ese conocimiento para tirar adelante. Por suerte o por desgracia, el mundo templado europeo y el mundo boreal nos necesita. El conocimiento de incendios vendrá del mundo europeo, pero España en estos momentos es un gran exportador de conocimiento de incendios. Por desgracia, pero es el conocimiento que tenemos que utilizar en el resto del mundo para adaptarnos al drama del que es ese cambio climático. Y ese cambio climático es un cambio, pero tiene un final, es una oleada de cambio. Una vez estemos adaptados a ese clima, ya estaremos en otra realidad, pero lo que no podemos es negar la mayor y gastarnos en preservar lo que teníamos. Es como, lo he dicho muchas veces, es como que yo me invierta mis ahorros en que mis padres no envejezcan. No hay manera. Tengo que invertir en que tengan la mejor vida posible, pero tengo que invertir en los que vienen, en mis hijos. En el nivel de ecosistema es lo mismo. Tenemos que invertir en el ecosistema que va a ocupar el mañana. Si yo cojo todas las imágenes de incendios desde los últimos 30 años que yo he estado y hago otra vez una foto, repito la foto exactamente del día que dice que había un incendio, que estaba yo allí, y la vuelvo a repetir ahora, todos esos espacios vuelven a tener bosque. La única cosa que cambia en esa foto es que yo soy cada vez más viejo, pero el bosque que se quemó, bueno, debe ser un bosque diferente, pero nuevo y en evolución. Y ese es el cambio que tenemos que mantener. Si frenamos eso y mantenemos nuestros ecosistemas sin cambiar, vamos a generar estos procesos de incendios destructivos cada vez a más escala. En los años 60, un incendio de 100 hectáreas es un incendio grande. En los años 70 se fija que un gran incendio forestal son 500 hectáreas. En los años 90 un gran incendio forestal son 10.000 hectáreas. Ahora, en el año 2020, un gran incendio forestal es eso que está quemando casi 10.000 hectáreas hora. No 10.000 hectáreas todo el incendio. O sea, el ritmo de cambio de las intensidades es exponencial. Y no hay una solución. No sé, todo lo que hemos invertido en extinción sirve para proteger viviendas y personas, pero no para parar el problema. El problema solo paramos si nuestros paisajes se adaptan a las condiciones climáticas y están sanos. Si nuestros paisajes no están sanos, el mundo de la extinción va a fracasar. Y estamos al límite de esa capacidad de extinción. Pues muchas gracias.